Bueno, en enero y en febrero, Luciana, la carne aumentó un 24%, por eso muchas familias dejan de consumir carne y se vuelcan a la harina. Estamos con el doctor Marcelo Kreplak, gracias doctor Nicolás Kreplak por venir, médico sanitarista, y lo definimos como la dieta de los pobres, ¿no? Que se vuelcan a comer fideos, se vuelcan a comer arroz. A ver, cuéntenos. Bueno, lamentablemente lo que está sucediendo se viene viendo desde hace bastante, pero está cada vez más profundizado, ¿no? En los últimos periodos de tiempo aumentó mucho el costo de la carne, de las verduras y de las frutas. De los medicamentos también. De los medicamentos también. Y eso hace que haya una caída. 1 de cada 2 personas, según un estudio que hizo la consultora Proyección, y el CEPA, muestran que 1 de cada 2 personas bajaron el consumo de carne, 1 de cada 3 personas el consumo de frutas y de verduras. Y aumentaron, consecuentemente, el consumo de harinas y de hidrato de carbono. Y eso, para la salud de la población, es un problema muy grande. ¿Por qué? Nosotros solemos decir que la obesidad es la otra parte de la misma moneda, la otra cara de la misma moneda de la desnutrición, que tiene que ver con la malnutrición. Y si uno ve en los porcentajes en la población que tiene menores ingresos, es mucho más frecuente la aparición de obesidad, ¿no? Y eso tiene que ver con alimentación muy rica en hidratos de carbono, que produce mayor depósito de grasas, pero que además produce aumenta el riesgo de probabilidades de producir un síndrome metabólico que produce aumento de la diabetes, de la resistencia a la insulina, con lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. Es decir, el complejo problema que genera la obesidad es un problema de salud muy importante. Tuvimos un 42% de aumento de la obesidad infantil en los últimos 10 años, así que es un tema realmente importante. ¿Y estas consecuencias ya las empezaron a notar de estos últimos años, además del dato tremendo que estás mencionando de los últimos 10? ¿O pensás que todos esos valores aún van a empeorar cuando uno haga el análisis de aquí a un tiempo? Bueno, lamentablemente no se hizo la encuesta nacional de nutrición que se tenía que haber hecho en el 2016, así que probablemente se pueda hacer o este año o el año que viene y tendremos datos objetivos para poder saber cómo está esto. Por otro lado, había un programa que es el programa de salud escolar, que se dedicaba a evaluar el peso y talla en las personas en la escuela, y ese programa fue desfinanciado absolutamente, así que no tenemos esa información. Lo que sabemos es que lo que podemos ver es que estos son los datos indirectos, es decir, cae el consumo, aumenta mucho el precio. También las cámaras dicen, por ejemplo, que hay un 10% de reducción en la venta de leche, y esto, la leche sobre todo la consumen los más chicos, y además, como contrapartida o como para agregarle complejidad al problema, el Estado, que compraba 18 millones de kilos de leche para los chicos que tenían problemas nutricionales, pasó a comprar 12 millones, o sea, una caída del 33% la compra del Estado. Entonces, todo esto configura algo que no puede salir de otra manera que no sea un aumento de la obesidad y un aumento de la desnutrición. Ahora, doctor, debe tener esta información. Los gobiernos provinciales, ¿qué alimentos suministran a los colegios, a los comedores de las escuelas? Bueno, hay lamentablemente mucho déficit en muchos casos. Las escuelas tienen un plan de alimentación que tiene que ser variado, que tiene que incluir frutas y verduras, pero lamentablemente no está alcanzando. En muchos casos se están reduciendo, se ve fuertemente en la provincia de Buenos Aires, se está reduciendo la cantidad de proteínas, hay un reemplazo por otros tipos de proteínas vegetales en vez de proteínas animales. Las proteínas animales son muy importantes porque no solamente tienen mejor disposición de aminoácidos, sino que además favorecen la absorción de hierro. Así que estas cosas terminan produciendo aumento de la anemia, menos capacidad para producir músculo, que es uno de los elementos centrales para que la salud del cuerpo en general funcione. Tiene que haber una buena masa muscular. Entonces, si bien las escuelas tienen, porque los estados tienen planes nutricionales armados con coherencia, a la hora de efectivizarse y de llegar a los platos de los chicos, las porciones son pequeñas y han reducido fuertemente también el porcentaje de proteínas y de verduras, así que están también aumentando la cantidad de arroz y de fideos en los comedores. Es un problema realmente muy grande. Nicolás, vos recién mencionabas la importancia que tienen algunos alimentos, como son los lácteos, como son las proteínas, principalmente en el desarrollo del niño, y las estadísticas que muestran que cada vez se consume menos. Por lo tanto, esa franja etaria de aquí a unos años lo va a percibir y lo va a sufrir aún más cuando empiecen a conocerse las consecuencias de la falta de estos alimentos. ¿Cómo afecta al cerebro? ¿Cómo afecta a la mente? ¿Cómo afecta a la concentración del niño que en algún momento va a ser adulto y que ya no va a poder volver el tiempo atrás? Ahí eso es muy importante, porque nada es irreversible.
siempre se puede trabajar, eso es muy importante también saberlo, no es que las cosas que ya se perdieron no se pueden hacer nada, hay que trabajar para recuperarlas, pero si uno en el tiempo sostiene la pérdida de oportunidades, se pierde potencialidad. El cerebro necesita por ejemplo, que haya hierro, porque el hierro se utiliza en ciertas enzimas para poder realizar para poder realizar neurotransmisores para hacer las sinapsis. ¿Qué nos da hierro? El hierro nos da la carne, sobre todo, es el principal aportador de hierro. También las leches fortificadas, que estamos diciendo que también se redujeron. Y después hay, por supuesto, las lentejas y otros productos vegetales que pueden complementarlo. Pero digo, si falta este hierro, por ejemplo, es más difícil que el cerebro produzca la sinapsis que necesita. Si nos faltan los aminoácidos, los músculos no crecen lo suficiente, y los músculos no solo sirven para poder caminar y todo eso, sino que además son metabólicamente muy importantes. Si eso disminuye, aumenta el riesgo de diabetes y de resistencia a la insulina. Con lo cual, el cuadro se configura una cosa que estamos viendo, que es la aparición de diabetes en personas jóvenes por mala nutrición de mucho tiempo, y esto está relacionado además con, por supuesto, una forma de vida y de consumo que aumenta el consumo de azúcares en gaseosas, un sedentarismo, digamos, hay otros factores que la sociedad viene desarrollando a nivel mundial en las últimas mitad del siglo pasado para acá, pero que cuando lo vemos en condiciones de pobreza se exacerba muchísimo. Y se triplica la prevalencia de estos problemas nutricionales en los porcentajes de la población con menos ingresos comparados con los demás ingresos. Ahora, doctor, claramente hay un deterioro en la calidad de vida, como recién decíamos, por el encarecimiento, que hay una pérdida del poder adquisitivo. Muchos padres y madres mandan a sus hijos a los comedores escolares. Nosotros hemos entrevistado a titulares de comedores comunitarios y nos decían, hace algunos años utilizábamos este comedor para coser ropa, bueno, para que los vecinos vengan y estén un rato a la tarde reunidos. Bueno, ahora eso se reemplazó por lugares para darle de comer a los niños, sobre todo. Hay un estudio que hizo un científico del CONICET, Pablo Núñez, que desde el 2005 al 2013 estudió el peso y talla de los chicos en 9 millones de mediciones, un estudio muy grande con el Ministerio de Salud de la Nación, y lo que demuestra él es que en ese periodo de tiempo se redujo la malnutrición crónica. ¿Y cómo se redujo eso? Porque los chicos son más altos, son 1 centímetro más altos que la generación anterior. Eso es un trabajo que tiene que ver con la redistribución y con comer en sus casas y con comer comida nutritiva y saludable. La complicación es todo lo contrario, digamos, cuando empieza a faltar todos estos elementos para la nutrición correcta, perdemos esa oportunidad y los chicos pierden crecer hasta su máximo potencial. Bueno, claramente tiene que ver con la falta de ingresos y de la capacidad de que las familias puedan comer en su casa, que es muy importante, y que puedan comer la comida nutritiva, variada, que necesitan. Si tenemos que comer en comedores, por supuesto que hay que hacerlos, porque comer hay que comer, pero muchas veces lo que está pasando nos lo dicen compañeros y compañeras que están en comedores, que tienen que diluir más la porción que tienen, porque tienen cada vez más chicos, más familias, y muchas veces incluso los adultos no van a los comedores para que vayan los chicos, pero tratan de que le puedan llevar algo para poder comer en su casa porque los padres no están comiendo. Vamos, la situación es desesperante, la vemos en los centros de salud. Los pobres, lo hemos visto, Lu, los pobres nenes, lamentablemente, que están sufriendo esta situación, van con la olla, comen ellos y después se llevan la ración para sus papás. Claro, tratan de llevarle algo a los padres y la verdad que es innecesario. Digamos, Argentina es uno de los principales países productores de alimentos a nivel mundial. Están todas dadas las condiciones para que pueda haber, es un problema de políticas económicas. Ahora hay una idea del gobierno de lanzar un programa para erradicar la desnutrición y la obesidad, ¿no? Y yo creo que no es factible que se pueda resolver este problema, ya lo decía Ramón Carrillo, digamos, no puede haber políticas sanitarias sin políticas sociales y políticas económicas que lo acompañen. Digo, lo sabemos hace muchísimos años. Por más que hagan un programa, y está bien que lo hagan, es cierto que hay que hacer políticas públicas, pero no se puede hacer un programa al mismo tiempo que, para reducir la desnutrición, al mismo tiempo que se baja el 33% en la provisión de leche por parte del Estado y que se desregulan los alimentos de la manera que están desregulando. Digo, si no hay una política económica de regulación completa de la alimentación, pero además de redistribución de la riqueza, por lo menos en un porcentaje que tiene que ver con un consumo directo. Esto no es un porcentaje de la población que ahorra o que tiene todo dinero que le llegue a una persona por asignación universal por hijo, por jubilaciones de la mínima o los salarios más bajos, tienen que ver con la alimentación y la subsistencia, digamos, ¿no? Nicolás, ¿qué le decís vos a una jefa de hogar o a un jefe de hogar cuando te dice, bueno,
yo entiendo que lo mejor es que mis hijos, y pienso en los niños porque son el futuro, tienen que comer proteínas, que las proteínas me la da la carne, el pollo, el pescado, pero no llego. Tengo que elegir, me tuve que pasar a la harina, que también aumentó, pero como es más barata, termina siendo la alternativa elegida. La fruta también se encareció muchísimo. ¿Qué les decís? ¿Que hagan qué? La verdad que es una frustración muy grande. Trabajamos, muchos de nosotros intentamos trabajar con comedores para poder fortalecer eso, pero también nos genera una gran tristeza abrir un comedor o aumentar la cantidad de raciones en un comedor, porque tiene que ver con una situación social que queríamos evitar, que queríamos que no suceda. Lo que hay que decir, yo creo, es que hay que intentar, desde todo punto de vista, cuidar a la familia, asociarse con los vecinos, tratar de hacer compras de muchos, tratar de hacer lo posible para conseguir los alimentos de la mejor manera posible, nutritivos, y que sean por ahí en compras entre varios, organizaciones. Hay muchas organizaciones barriales que hacen compras comunitarias y las distribuyen a un menor precio. Vamos, hay que intentar hacer eso, pero sobre todo creo yo que hay que tener en claro que tiene que haber un modelo económico que piense en la nutrición de nuestro pueblo, que le piense en la nutrición de los más pobres, y que eso es indispensable, que todos lo sepamos, y este es un año electoral, digamos, y me parece que hay que pensarlo también en esa clave. No podemos pensar que son cosas aisladas o que van por separado. El gobierno, ya que habló de la cuestión, que habló el doctor de la cuestión electoral, el gobierno cuando en el 2015 nos propuso pobreza cero, ¿no? Y ahora recuerdo a Margarita Barrientos, que es una militante social que piensa como el gobierno. Bueno, ella misma en la última entrevista lo reconoció. Tengo cada vez más familias que acuden a mi comedor de Villa Lugano. Claro, totalmente. Eso que ve ella y que lo dice, porque es cierto que ella está ahí, que tienen piletones y que tiene un comedor, los vemos en todos lados, pero además hay muchos comedores cerrados, y este presidente ha inaugurado comedores, digamos, ¿no? Yo creo que hay un mensaje muy confuso con la población, y que esto tenemos que, ustedes hacen un trabajo para hacerlo, y nosotros, los profesionales, también tenemos que hacer un trabajo a comunicar. No son casuales estas cosas, no están aisladas del contexto social. Comer harinas, hidratos de carbono como principal fuente de alimentación hace mal a la salud. Por supuesto que contra el hambre hay que comer, pero que hace mal a la salud y que no está aislado de lo que está pasando a nivel país. Así que hay que pensar fuertemente un proyecto de país que tenga no un eslogan de pobreza cero o un eslogan, sino que explique cómo. Que explique cómo vamos a hacer, y me parece que lo más lógico es pensar que no puede haber una cantidad de dinero que se va tan grande por la timba financiera, por esas cosas, digamos que eso es un dinero que tenía que estar puesto en la sociedad, tenía que estar puesto en los sectores más abajo, que además generan trabajo, que además generan redistribución de riqueza. Sabemos que tiene que ir por ahí. Si no se explica eso, me parece que las otras cosas están aisladas, están fuera de contexto. Hay muchas investigaciones que hablan, porque en eso coinciden todos los que hacen encuestas en referencia a la alimentación, que la alimentación se modificó en estos últimos tiempos. Recién escuchábamos un número también muy fuerte, ¿no? Que el 50% de la población de Capital Federal y del conurbano redujo sus porciones, o come menos. Esa es, en síntesis, la conclusión. Y es un número muy elevado, porque además el politólogo hacía hincapié en que es un promedio. O sea, eso no pasa en los sectores de los que viven en Palermo, seguramente en Núñez y Belgrano R, sino que en el promedio te habla de que la mitad redujo la porción. ¿Escuchaste mucho también eso de que se come por mitades, que se come por cuartos, que se elige si almorzar o si cenar? Sí, estamos viendo eso, nos están diciendo eso a las familias, que se está comiendo menos, que muchas veces los padres están dejando de comer para que los chicos puedan comer, que los fines de semana que no hay escuela y que los chicos no pueden comer en la escuela es un problema, porque llegan con mucho hambre el lunes. La verdad que lo estamos escuchando, lo estamos viendo, estamos hablando con los compañeros y compañeras, y además a esto, digamos, yo tengo una visión de salud, así le toca agregar una segunda complejidad. Nos pasa lo mismo con los medicamentos, porque en este estudio que mencionábamos, también se ve que hay una caída en el consumo de medicamentos del 23%, digamos. Y esto es igual, ¿no? La persona que toma una medicación para la presión, pero en vez de tomarla todos los días, la toma una vez cada 2 días para que le dure más tiempo.
eso hace mal a la salud, eso no funciona, no sirve. Que por supuesto hay que hablarlo con los médicos esto para ver cómo se puede reemplazar de otra manera. Pero quiero decir, esto que vemos en los medicamentos, lo vemos en la alimentación, son las bases de la vida. Cuando uno llega a cortar en eso, cortar en la alimentación, cortar en los medicamentos, es que antes ha estado cortando muchas otras cosas. Y me parece que no es justo vivir la vida así, ¿no? Que eso me parece que todos tenemos que pensarlo. No nos merecemos, el pueblo argentino no se merece vivir con tanto sufrimiento. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno,